gracias, amado Pastor Jorge. Dios les bendiga. Buenos días. Es una alegría muy grande para mí poder estar otra vez en esta iglesia tan amada, mi casa también, donde siempre han acompañado nuestro ministerio, que por la gracia de Dios estamos realizando aquí en el país. Ya hace 21 años, casi 22 años que estamos sirviendo al Señor en este lugar. Llegamos en el año 1998 con nuestra primera hijita de 5 años, que hoy ya está casada y nos ha hecho abuelos. Nuestra segunda hija tenía 2 añitos. Dios nos regaló una tercera hija, nacida aquí en tierras ecuatorianas, Dafne, que hoy nos acompaña también junto con mi esposa Marta. Y estamos muy contentos de lo que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. Y gracias a todas aquellas iglesias que abren sus puertas para permitirnos poder compartir la palabra del Señor. Algo que ustedes, yo sé que la mayoría también conoce, como mencionaba el pastor Jorge, es el ministerio Una Pausa en tu Vida, que Dios ha bendecido y sigue bendiciendo y que hoy ha tomado una dimensión mucho más grande de lo que fue al comienzo, ¿sí? Con motivo de este ministerio estamos realizando dentro de, no este fin de semana, sino el siguiente, unas conferencias para la familia, con el nombre Familia, Entidad sin Identidad. Y queremos, a la luz de la palabra de Dios, reforzar un poquito la identidad familiar que está siendo diluida y devaluada. Y estas conferencias, bueno, en verdad comienzan ya este fin de semana, pero en Guayaquil, y el siguiente fin de semana aquí en Quito. Las estaré dictando junto con mi hermana Miriam, también coautora junto conmigo del libro devocional Una Pausa en tu Vida. Y como decía el pastor, aquí para damas, el viernes 22 a las 19 horas, y luego el sábado 23 y el domingo 24 la conferencia familiar para todo público, totalmente gratis también, en la Iglesia Hermana República, Alianza República, y 10 de agosto. Así que también están invitados el sábado a las 5 de la tarde y el domingo en los cultos dominicales. Sería lindo si nos puedes acompañar o invitar a personas. Vamos a dar una conferencia para la familia, vamos a cerrar con un llamado evangelístico también. Y vamos a aprovechar esas conferencias para hacer el lanzamiento oficial de mi nuevo libro, Cada día muero, que lo traje ahora, ustedes tienen la primicia porque está recién sacadito del horno. Así que si alguien quiere ser bendecido o bendecir a otros, en la salida, ahí en las mesas están todos los productos de Una Pausa en tu Vida. Y como siempre me gusta decir, ayúdennos en oración. Esto es un emprendimiento netamente familiar, no hay ninguna editorial detrás que nos respalde. Lo hemos empezado a hacer de una manera muy casera y Dios ha bendecido, y en la medida en que Él siga permitiendo sacar nuevas publicaciones, lo seguiremos haciendo, pero siempre contando con las oraciones de ustedes. Amén. Y bueno, vamos a dedicar un tiempo a la palabra del Señor. Disfruto mucho en poder abrir la palabra de Dios y simplemente compartir lo que Dios me ha comunicado a mí primero. Y mira, estamos a las puertas de un nuevo año, ¿ok? Y es un tiempo de reflexión, obviamente, es un tiempo de balance, es un tiempo de planificación, y es bueno y es necesario. Es bueno y es necesario reflexionar, evaluar y planificar. Una de las frases que anoté en el nuevo libro, Una Pausa en tu Vida, los que lo leen saben que al final de cada día hay una frase, y que me gusta mucho, dice: el que falla en planificar, planifica fallar. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si fallas en planificar, aunque no quieras aceptarlo, estás planificando fallar, porque es necesaria la planificación. Si bien es un concepto que ha tomado hoy en día un valor superlativo, esto de la planificación estratégica, en verdad es un consejo bíblico, es un consejo de la palabra de Dios. Y Dios quiere que nos pongamos nuevos desafíos de vida. Dios quiere vernos siempre involucrados en nuevos proyectos de vida. Ojo, no estoy diciendo con esto que tenemos que ser adictos a la actividad, porque eso es malo.
porque vivimos en una sociedad tan competitiva, tan acelerada, tan productiva y tan consumista, que a veces sin darnos cuenta, la vorágine, la inercia de la sociedad en la que vivimos nos empuja a hacer y hacer y hacer. Y nos transformamos en quehaceres humanos en vez de seres humanos. No, somos seres humanos, no quehaceres humanos. Y si bien Dios disfruta de nuestra planificación estratégica, y si bien Dios disfruta de que nos pongamos nuevos desafíos, porque Dios es un Dios de cosas nuevas, en el libro de Apocalipsis dice que cuando estemos junto a Él en la eternidad, nos van a sorprender un montón de cosas nuevas. Apocalipsis menciona 7, río nuevo, gente nueva, Nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva, cántico nuevo, pero hay muchas más, porque Dios disfruta en que la creación se vaya renovando, en que tu cuerpo se vaya renovando, en que tu agenda se vaya renovando, pero ojo, sin caer en el activismo, sin caer en esa adicción por el hacer y hacer y hacer y hacer, porque esta es otra realidad, otra triste realidad. Pero necesitamos estar involucrados en nuevos proyectos. Y vuelvo a repetir, estamos en una etapa del año ideal, en que podemos evaluar lo que hicimos y lo que no hicimos, y podemos planificar o corregir nuestro futuro. Y es necesario hacerlo. En la Biblia tenemos muchos versículos y muchos ejemplos, partiendo desde el mismo Dios, que dice que preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. Dios no es un Dios de improvisaciones. Y sus hijos y las familias conformadas por hijos de Dios y las iglesias conformadas por familias de hijos de Dios no deben hacer de la improvisación una cultura. Improvisar no es malo cuando se necesita, pero cuando ya se transformó en una cultura, sí es malo. Tampoco las familias, los cristianos y las iglesias deben caer en la sutil tentación de la mediocridad y del conformismo. Porque vamos a ser honestos, siempre dar un nuevo paso de fe da miedo. Porque implica sacar dentro de nosotros recursos que tal vez hasta hoy no los habíamos usado. O implica optimizar recursos que estamos usando para poder ser más efectivos en los nuevos proyectos. Da miedo, hay riesgos, por supuesto, pero es necesario. Y yo quiero animarte hoy a través de un ejemplo de la palabra de Dios a que encaremos nuevas fronteras, nuevos desafíos, repito, sin caer en la ambición por hacer y hacer cosas sin sentido, pero sí guiados por la palabra de Dios. Y el ejemplo que quiero traer a consideración hoy es el ejemplo de Josué. Vamos por favor al libro de Josué en la palabra de Dios. El libro de Josué es un libro muy importante. Es un libro que marca un quiebre en la historia de Israel. Josué es un personaje que marca un antes y un después. Conocemos algo, y si no te dejo el desafío para que investigues en la semana, acerca de la nación de Israel en sus orígenes. Una nación que comenzó como descendiente de Jacob en una tierra que en ese tiempo era casi potencia mundial, en la cual ellos estaban como esclavos, Egipto. Y Dios levanta a un líder predecesor de Josué, que era Moisés, para que lo saque de Egipto, lo guíe a través de un desierto y lo introduzca en una tierra prometida que Dios había preparado, que para ese entonces estaba llena de ejércitos enemigos y con muchas amenazas, pero que Dios ya había adelantado de antemano y había prometido que se la daría al pueblo de Israel. Y el libro de Josué es un libro de cambio, de transición, porque es una generación originalmente sacada de Egipto que ya casi estaba muriendo por desobediencia. En el plan de Dios será que esa misma generación que Moisés sacó de Egipto sea la que entre a la tierra de Canaán. Pero ellos desobedecieron, ellos fueron cobardes, fueron incrédulos, desestimaron los milagros de Dios, increíbles milagros que hizo. Y cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida, que se llamaba Cades Barnea, decidieron retroceder. No confiaron en las promesas de Dios. Y Dios dijo, ¿no quieren entrar? No, dijeron ellos, no queremos entrar. Muy bien. ¿Quieren volver a Egipto? Sí, queremos volver a Egipto. Muy bien, dijo Dios, no van a entrar, pero tampoco van a volver a Egipto. Van a quedarse dando vueltas en este desierto
para que aprendan de que la desobediencia tiene consecuencias. Porque la desobediencia tiene consecuencias. Y esta generación, este pueblo, dio vueltas en el desierto durante casi 40 años hasta que todos murieron. Los hijos e hijas nacidos en ese tiempo de disciplina, que para entonces, para el tiempo de Josué, tenían obviamente entre 0 y 40 años, porque ese fue el tiempo que duró la disciplina, o sea, una generación de jóvenes, un promedio de 20, 27 años, 25, 30 años, eran los que estaban ahora a punto de volver a intentar entrar a la tierra. Y era una generación que tenía una mochila de fracasos de parte de sus padres. Era una generación que había nacido en el desierto, que no tenían experiencia en batallas, y Dios les estaba desafiando a entrar y conquistar ejércitos terribles. Era una generación que tenían el recuerdo de padres desobedientes, pero era una generación que ahora tenían por delante su propio desafío. Y aquí hoy habrá no sé cuántas, 2, 3 generaciones, ¿sí? En las diferentes edades que hay. Y cada uno de nosotros tenemos el recuerdo de nuestros padres. ¿Habrá sido bueno, no tan bueno, malo, muy malo? No sé, tú sabrás. Tenemos nuestro propio presente con nuestros propios temores, con nuestro propio récord de fracasos y con nuestros propios sueños y ambiciones. Y tenemos un futuro incierto, principalmente ahora, queridos hermanos y hermanas, queridas familias y visitantes y amigos, donde la sociedad en la que vivimos nos propone un modelo familiar, un modelo matrimonial, un modelo de crianza de hijos, un modelo de identidad de género, un modelo de sexualidad totalmente distorsionado de lo que la palabra de Dios dice. Tenemos un horizonte, un panorama amenazante, donde ya los padres prácticamente estamos perdiendo la potestad sobre sus hijos. En este país vecino convulsionado hasta el día de hoy, lamentablemente, como es Chile, se aprovechó todo el alboroto en toda la crisis y el caos social que se está viviendo para que de una manera casi anónima se apruebe en el Parlamento una ley donde los padres no tienen más la última palabra sobre los hijos. El Estado le ha quitado la potestad a los padres. Y si el Estado considera que algo que los padres están enseñando a sus hijos o no permitiendo que sus hijos aprendan, literalmente se los pueden quitar. Es ley. Y muchos sociólogos piensan que todo este alboroto social fue creado y forjado intencionalmente con varios propósitos maléficos. Uno de ellos cuando bajó el polvo del caos social, ya el ciudadano chileno, el papá, la mamá chilena se dio cuenta que la ley ya había sido aprobada y no se podía hacer nada. Y esto es solamente un ícono, un ejemplo de lo que está sucediendo a nivel mundial en todos lados. Ese es el futuro que le espera a tus hijos y a tus nietos. Los que ya peinamos algunas canas es como que, bueno, ya estamos hechos. Pero el futuro que nos espera es un futuro realmente que atemoriza. Y algo así le pasaba a estos jóvenes también. Tenían que cruzar un río, tenían que conquistar una tierra, tenían por delante a un nuevo líder como Josué, que tenía el gran desafío de reemplazar a Moisés, un líder como pocos. El gran desafío de liderar a este pueblo y el gran desafío de liderarse a sí mismo. Porque nadie puede liderar a otro si primero no es líder de sí mismo. Y si estamos nosotros en este momento cerrando casi un año, a las puertas de otro año, necesitamos orar y buscar la guía de Dios para los proyectos que tengamos por delante, pero con los principios y con los preceptos de la palabra de Dios. Y sabes una cosa, la vida de este hombre Josué fue un proceso. Josué vivió 40 años como esclavo de Faraón. Esclavo de Faraón. Podés leer ahí en Éxodo lo que sufrían los israelitas. Luego, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, Josué era siervo, ya ahora no de Faraón, sino de Moisés. 40 años más. Y recién los últimos 25 años de su vida, Josué se manifiesta y se presenta como siervo de Jehová. De hecho, el libro de Josué comienza, fíjate, capítulo 1, si tenés abierta tu Biblia ahí, versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló
a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Así se presenta a Josué. Claro, no es una forma que a alguno le gustaría que le presenten, ¿no? Él es Pablo, siervo de fulano. Bueno, pero así era. Ahora termina el libro de Josué en el capítulo 24. Por favor, acompáñame, versículo 29. Y dice: después de estas cosas murió Josué, otra vez lo mismo, hijo de Nun, siervo de Jehová. Ya no dice más siervo de Moisés. La vida es un proceso. Y cada uno de nosotros, queridos hermanos, estamos en medio de ese proceso. Y básicamente el proceso en el que Dios nos involucra desde el momento en que Él nos rescató del reino de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, es transformar nuestro carácter a que seamos siervos de Dios. Y tú me dirás, bueno, Pablo, pero obvio, sí, claro, ¿cómo que no? Sí, yo soy un siervo de Dios. Preguntémonos con sinceridad, ¿realmente somos siervos de Dios o es Dios nuestro siervo? Porque si vamos a proyectarnos a cosas más grandes y si vamos a planificar nuevos desafíos, tenemos que hacerlo con el perfil de siervo y con la convicción interior de que es Dios el que va adelante. Y no encarar proyectos y decirle a Dios, sígueme, sígueme. Porque hay mucho riesgo ahí. Y tal vez sea un buen momento hoy para preguntarnos, ¿por qué será que este año 2019 la mayoría de las cosas que me propuse no las pude alcanzar? ¿Por qué será que en este año 2019 todos los proyectos, todas las planificaciones terminaron mal? Solamente 2 o 3, pero la mayoría terminó mal. ¿No será porque tú estás planificando, tú estás decidiendo, tú estás invirtiendo, tú estás haciendo y pretendes que Dios se sume a tu reino y se someta a tu voluntad? Y así la cosa no funciona. Porque cuando uno tiene un estilo de vida así, está evidenciando la soberbia que hay en el corazón, más no la humildad de un siervo que se sujeta a su amo y que le pregunta cada día a su amo, amo, ¿qué es lo que hay para hacer hoy? Y la Biblia dice en el libro de Santiago que Dios resiste a los soberbios. La palabra resiste en el original griego ahí significa Dios le hace resistencia, Dios se le pone en el camino. Y muchas veces esos proyectos frustrados no son quizás porque tú eres un inepto, tú eres muy capaz. No es quizás porque la gente no te entendió y no te acolitó, no te colaboró, no te ayudó. La gente hizo lo mejor de sí. Es Dios que se pone en el camino y te dice, basta, así la cosa no funciona. Si queremos planificar hacia el futuro, tenemos que entender que estamos en el proceso de ser transformados de siervos de Moisés a siervos de Jehová. Y Josué estaba en ese proceso. Y el pueblo de Israel estaba en ese proceso también. Ellos debían abandonar la comodidad del desierto para arriesgarse a conquistar una tierra prometida desconocida. ¿Y qué es la tierra prometida para nosotros hoy? Bueno, simplemente la tierra prometida es la vida abundante que Cristo ofrece. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La tierra prometida es una vida aferrada a las promesas de Dios. La tierra prometida es una vida donde la fe madura. La tierra prometida es un carácter que no depende de las circunstancias externas, sino de la convicción interna. La tierra prometida es el corazón de un hijo o una hija de Dios que no se deja gobernar por las emociones, sino que las gobierna. Alguien dijo, y lo tengo anotado también en mi libro, porque algunas frases no son mías, algunas las robo por ahí, ¿no? Pero no se lo cuenten a nadie. Que las emociones son excelentes súbditos, pero muy malos amos. Y muchos de nosotros somos seres emocionales al extremo. Bueno, Dios nos hizo emocionables, pero Él quiere que aprendamos que por el poder de su Espíritu controlemos nuestras emociones y no que nuestras emociones nos controlen a nosotros. Y estos jóvenes tenían que aprender a dar pasos de fe, no tanto guiado por lo que el instinto le decía, porque el instinto le decía totalmente lo contrario. Habían nacido en el desierto, no sabían nada de natación y tenían que cruzar el río Jordán. Habían nacido en un lugar donde no había ejércitos, no sabían ni empuñar un arma y tenían que pelear contra los peores enemigos que había en la tierra de Canaán. Así que, humanamente hablando, el proyecto era un fracaso.
Pero no terminó en fracaso, terminó en éxito, en conquista y en victoria, porque lo hicieron aferrados a las promesas de Dios. Amén. Y como dije al comienzo, es muy probable que haya muchos proyectos de vida que ahora están empezando a dar vuelta por tu mente y que te atemorizan. Está bien, no es malo tener miedo. Lo malo es cuando el miedo te paraliza. Yo creo que la diferencia entre un valiente y un cobarde no es que el valiente no le tiene miedo a nada y el cobarde sí. Porque el que no le tiene miedo a nada no es un valiente, es un imprudente. La diferencia entre un valiente y un cobarde es que el cobarde tiene miedo y se paraliza, y el valiente también tiene miedo, pero avanza igual. Y dice, yo sé que esto me asusta, pero si Dios está conmigo, vamos adelante. Y esa es una convicción que tenés que formar antes de avanzar. Ellos no tenían experiencia, pero mira, las victorias en la vida cristiana no se ganan con experiencia. Se ganan con dependencia. Y esa es la lección que Dios le estaba transmitiendo a Josué. Capítulo 1, por favor. Versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate, le dice Dios a Josué. Mira, Josué, yo sé que no tenés experiencia. Yo sé que tenés un pueblo inexperto. Yo sé que humanamente hablando este proyecto es una locura, pero yo te pido algo, Josué, solamente una cosa, esfuérzate y sé muy valiente para pelear y saber usar tu espada. ¿Dijo así? ¿Estás leyendo tu Biblia? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para aprender a dar órdenes de una manera enérgica al pueblo. ¿Dijo así? Lee tu Biblia, 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer una planificación estratégica militar que te dé la conquista. ¿Dijo así? ¿Qué le dijo? ¿En dónde tenía que concentrar Josué su esfuerzo y su valentía? En cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y en no apartarte de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué era la ley que Moisés le mandó? Es esto, hermano, lo que vos tenés en tus manos y yo tengo en mis manos. En ese tiempo era la ley, el Pentateuco. Hoy tenemos toda la Biblia. Y Dios nos dice lo mismo, esfuérzate y sé valiente en concentrarte en lo que la Biblia dice, en darle a este libro un lugar protagónico en tu vida, a que sea este libro tu manual, tu libro de cabecera. Esfuérzate y sé muy valiente, porque varias cosas van a tratar de apartarte de este libro. Había un predicador que sabía a veces firmar la Biblia cuando le pedían después de una reunión y él ponía, este libro te apartará del pecado o el pecado te apartará de este libro. Y debemos saber que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y a veces pensamos que ese zarpazo del león rugiente es un pecado sexual, una caída en pecado, que de hecho lo es, obviamente, o alguna cosa traumática, momentánea, que acabe con tu vida, que de hecho lo es también. Pero también hay otra estrategia que el diablo usa y creo que le da mejor rédito todavía, que es poco a poco ir cerrando tu Biblia, poco a poco ir minando tu tiempo de oración, poco a poco ir acabando el culto familiar, poco a poco ir seduciéndote a que no asistas a todas las reuniones de la iglesia, poco a poco a decirte que cada vez pongas menos ofrenda, poco a poco, poco a poco. No siempre el ataque es de una, a veces es lento y progresivo y creo que le da más rédito al enemigo. Así que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Dios le dijo a Josué en cuidar esto que tenemos en nuestras manos, porque las victorias de los proyectos que nos pongamos por delante no lo vas a alcanzar con experiencia, lo vas a alcanzar con dependencia. Y eso es lo que Dios va formando en nuestro carácter a medida que pasan los años y el tiempo de tu vida cristiana. Y mira lo que dice el versículo 9, la combinación perfecta, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Claro, si cortáramos el versículo aquí, podemos pensar a un Josué muerto de miedo que dice, a ver, Señor, ¿y dónde está tu parte? Tú me dices, esfuérzate, sé valiente, no temas, desmayes. Pero Señor, la verdad es que no tengo fuerza, soy joven, tengo miedo, no soy valiente.
Más de una vez me sentí desmayar. ¿Tú no vas a estar conmigo? Y Dios le dice, ¿cómo sigue el versículo? Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La participación humana y la participación divina. Obviamente que la participación divina siempre es la más grande, pero las conquistas en la vida cristiana no se van a alcanzar diciendo, bueno, Señor, a ver lo que haces, te encargo todo a ti, tú verás cómo le haces. No, no, no. Dios dice, a ver, acá lo hacemos juntos. Vamos, caminamos codo a codo. Yo te voy a ayudar en tus momentos de debilidad. Yo te voy a confrontar en tus momentos de soberbia. Y yo voy a suplir aquellas cosas que matemáticamente o humanamente hablando no se pueden suplir. Pero vamos, no es ni que yo hago todo y le digo a Dios, sígueme, ni que Dios hace todo y yo me siento en la reposera para ver cómo mi vida va de victoria en victoria. No. Dios le dice, Josué, tú te esfuerzas, no desmayas, eres valiente y yo voy a hacer la obra también junto a ti. Así que si vamos a encarar nuevos proyectos, queridos hermanos, tenemos que aprender a caminar, que es una palabra que aparece muchas veces en el libro de Efesios, andar al ritmo del Señor. Andar al ritmo del Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. El Señor marca la dirección, pero hay que andar, hay que caminar. Y esa es la exhortación que Dios le daba a su siervo Josué. Y esta es la combinación perfecta. Ahora, ¿sabes una cosa? En medio de este clima de desafíos para esta nueva generación, frente a este proyecto nuevo de una tierra prometida por conquistar, hubo un sector del pueblo de Israel que estaba conformado por 12 tribus, un sector de 2,5, 2 tribus y media de cobardes, que le dijeron a Josué, mira Josué, nosotros te vamos a acompañar, vamos a pelear con nuestros hermanos, pero luego que acabe toda la conquista, nosotros nos volvemos aquí. No queremos vivir en la tierra prometida. Queremos vivir de este lado del río Jordán, no de aquel lado. Y Josué dice, ¿cómo? ¿Cómo se van a perder todas las bendiciones que tienen de ese lado? Sí, porque acá la verdad que este lugar es excelente para la ganadería y para qué arriesgarnos. Acá, ahí nomás, no suficiente. ¿Cómo llamarías a esa actitud? Comodidad, conformismo, mediocridad, cobardía. Y es triste decirlo, pero también en la iglesia, en el pueblo de Dios, dentro de sus hijos, muchas veces la cobardía cobra víctimas y nos conformamos con lo que tenemos ahora. El apóstol Pedro está escribiendo su carta a los expatriados y dice, añadid a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que nos han sido dadas por su divino poder. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio conocimiento, al conocimiento piedad, a la piedad mansedumbre. Añadid, añadid, añadid. El Señor Jesucristo lo expresó muy bien en la parábola de los talentos. Si el Señor te dio un talento, producí otro. Si te dio 5, producí 10. Si te dio 10, producí 20. Dios no acaricia nunca nuestra cobardía y nuestra mediocridad. No, pero eso que lo haga el pastor. Yo no tengo el llamado. No tengo el llamado a ser pastor, no tengo el llamado a la obra misionera, no tengo el llamado al estudio de la Biblia ni a predicar. Así que a mí, con que yo venga con mi familia un domingo a la iglesia y luego me porte más o menos bien durante la semana, yo creo que Dios tiene que estar más que contento. Y Dios está más que triste. Porque ¿cómo estaría el corazón de un papá o de una mamá que su hijo le diga, mira, ¿sabes qué, papi? No voy a seguir la universidad. No, ahí nomás, ya está, 2 años suficiente, ¿no? Y pero hijo, ¿no podés trabajar? ¿No tenés el título? No, no importa, algo que haga por ahí nomás, ahí venderé Bonai en la esquina, no sé, pero no. ¿Sí? Como mi hija me decía, papi, cuando yo sea grande voy a estudiar empuje y refrigeración. Yo digo, ¿qué? Sí, voy a vender Bonai, me dice. ¿Qué siente el corazón de un padre cuando su hijo o su hija no tiene proyectos de vida nuevos? Se queda en la mediocridad, está todo el día en la casa mirando televisión, engordando, haciendo pedidos de McDonald's. No, hijo, vamos, muévete, trabaja, tienes un futuro por delante. Dios no acaricia nuestra comodidad. Él quiere siempre que vayamos por más.
Dios no es un Dios de cobardes. Y aquí había un grupo de cobardes. Dice el capítulo 1, versículo 12. También habló Josué a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Rubén, Gad y Manasés. Y le dijo, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo. Y claro, habían hecho un arreglo con Moisés. Y Moisés, como era un hombre que había sido transformado de un hombre muy iracundo a un hombre manso, les permitió. Dijo, bueno, está bien, se van a quedar aquí, pero van a pelear y después vuelven. Sí, claro, sí. Sí, pero no. Porque ahora están con Josué y Josué les dice, ok, acuérdense lo que le prometieron a Moisés. Y ellos dicen, claro que sí. Fíjate, versículo 16. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, mentira, no habían obedecido en todas las cosas. Así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tengo subrayado esto, tu Dios. Les quemaba en la boca decir Jehová nuestro Dios. ¿Sí notaste? Jehová, tu Dios, Josué, tu Dios, esté contigo y nosotros te seguimos, pero no es nuestro Dios. ¿Cómo no es nuestro Dios? Eran del pueblo de Israel, sí, nominalmente, pero en experiencia no tenían una vida de relación con Dios, lo que hoy llamaríamos religiosos. Ahora yo te pregunto, ¿tú puedes decir Dios es mi Dios? ¿O es el Dios de la iglesia? ¿O es el Dios de mis padres? ¿O es el Dios de una denominación? ¿O es el Dios que me contaron? Dios quiere ser tu Dios. Y este grupo de cobardes estaba por tomar malas decisiones. Les faltaba espíritu de conquista. Y yo quiero desafiarte en estos minutos que nos quedan a que recuperes, refuerces el espíritu de conquista, porque Dios busca conquistadores. Dice el apóstol Pablo, somos más que perdedores. ¿Dijo así? ¿Cómo dijo? Pero a veces en la experiencia de la vida cristiana eso nos suena muy lejano. Pero no es por culpa de Dios, no es por culpa del pastor, es por culpa de nuestro corazón soberbio. Mira, yo sé que todos tenemos áreas débiles. En el libro Cada día muero que escribí, topo mucho este tema. Mis áreas débiles, cómo transformarlas en fortaleza. Y la reacción natural es señalar y buscar culpables fuera de mí. No, lo que pasa es que yo con la crianza que tuve, yo no me animo a encarar ningún proyecto nuevo de vida. Porque mira, mi papá fue un fracaso. Mi abuelo fue un fracaso. ¿Y a mí qué más me toca? Hay que fracasar. Culpamos al pasado. No, lo que pasa es que mi esposo no me ayuda. Entonces, como mi esposo no me ayuda y mis hijos no me entienden y yo estoy sola en la casa y ya no aguanto más, por eso vivo de mal genio. Pero no es culpa mía, es culpa de los demás. Y culpamos a nuestro presente. No, lo que pasa es que si hago esto, lo otro, me puede pasar aquello. ¿Qué dice? ¿El que mira las nubes? No, el que mira al viento, dice, no sembrará. Y el que mira las nubes, no cosechará. Claro, no, que me parece que va a venir un viento fuerte. Y si justo estoy sembrando, la semilla se me vuela y no cae en el surco. Entonces mejor no siembro. No, es que hoy no cosecho porque hay nubes negras. Y si viene la lluvia, se me moja la semilla. Y si la guardo así húmeda, la semilla fermenta y se pudre. Entonces mejor no cosecho. Ni siembro ni cosecho porque estoy siempre con temor al futuro. La cobardía, la falta de espíritu de conquista te lleva a la inactividad, a la pereza. Pero quiero terminar diciendo que había otro sector al que sí debemos imitar. Y era la generación que estaba bajo Moisés. Las otras tribus que dijeron, bajo Josué, perdón. Las otras tribus que dijeron, sí, vamos que podemos. Y ahí en el capítulo 3 y el versículo 5, obviamente no podemos leerlo todo, se presentan decisiones que tuvieron que tomar. Y la primera decisión fue la decisión de avanzar. Dice capítulo 3, versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, pisen el Jordán, las aguas del Jordán
se dividirán. Así que ahí estaba el resto de las tribus que le decían, muy bien, Josué, aunque ellos cobardes quieran quedarse, nosotros estamos contigo, confiamos en Dios, Dios es nuestro Dios, vamos a cruzar el Jordán. Y Josué les dice, muy bien, muchachos, así los quería escuchar, vamos. Pero no se abrió todavía, Josué. No, pero tranquilo, vamos, ya se va a abrir. No, ese no fue el trato. A ver, que se abra y cruzamos. Josué dijo, no, es que Dios me dijo que nos metamos primero y cuando nos mojemos ahí se abría. Ay, sí, ¿y si no se abre? Y claro, el miedo es parte de los nuevos proyectos, pero no tienes que paralizarte. Y ahí me imagino a estos jóvenes casi con miedo empezando a cruzar el Jordán, con el mismo miedo que Pedro sacó su pie de la barca y se comenzó a parar en el lago. Y de repente, el milagro de Dios. La primera decisión que tenés que tomar si querés encarar proyectos nuevos es avanza, hermano. Aunque las cuentas no den, aunque los consejos de algunas personas sean contrarias, aunque tengas miedos del pasado, temores del presente, miedos del futuro, avanza. Dios va a hacer el resto. La segunda decisión que tuvieron que tomar fue la decisión de abandonar. Capítulo 5, versículo 1. Ya habían pasado el río, ¿no? Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, dice, tuvieron miedo, no hubo más aliento en ellos. Así que se encontraba esta generación en medio de un grupo de ejércitos enemigos que aunque con miedo eran una amenaza. Y el versículo 2 dice que Jehová le dice, Josué, habla a tu gente y dile que saquen los cuchillos. Y todos sacaron los cuchillos. Ahora sí, ahí nos van a conocer. Afílense los cuchillos. Afilar los cuchillos. Vamos a pelear. Circuncídense. Mira, versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar. Ahora, ningún estratega militar se le ocurriría en el mismo momento, a punto de comenzar una guerra, que todo el ejército se circuncide con una cirugía que precisa mínimo 1 semana, 2 de recuperación, de rehabilitación, de cicatrización. ¿Qué le estaba enseñando Dios a Josué? ¿Qué le estaba enseñando Dios al pueblo? ¿Qué nos está enseñando a nosotros? Mira, las batallas son del Señor. Y Dios te va a dar la victoria, pero vos tenés que cortar las cosas que te están identificando con tu antigua vida. En la Biblia, la circuncisión tiene una simbología espiritual y significa cortar, erradicar, abandonar todo lo que era del mundo. Si vamos a encarar nuevos proyectos de vida, no lo podemos hacer con las manos sucias, con la mente sucia, con el cuerpo sucio, con la boca sucia. Y es triste decirlo, pero hay muchos hijos e hijas de Dios que todavía siguen arrastrando como un abrojo en la lana de la oveja malos hábitos, malas amistades. Y ahí está ese hombre casado, cristiano, que ama a su esposa, que ama a sus hijas, a su hijo, que ama al Señor y algún tiempo perdiendo el tiempo en el Facebook, porque la mayor parte del tiempo en el Facebook se pierde, es poca la que se aprovecha, se encuentra con su primera novia. Ay, mira vos quién está acá. A ver cómo está. Está bien, ¿eh? Linda todavía, se mantiene. Hay que abandonar cosas si queremos encarar proyectos nuevos. Un escritor dijo una vez que Moisés logró sacar a Israel de Egipto, pero nunca consiguió sacar a Egipto de Israel. ¿Qué cosas están todavía siendo acariciadas en el secreto de tu corazón? Si hay cosas así, no avances, no cruces ningún río, porque te vas a ahogar en el medio del río, porque Dios no va contigo. Y lo último, la última decisión, capítulo 5, la última decisión que tuvieron que tomar al comenzar este nuevo proyecto, este grupo de jóvenes, bajo el mando de Josué, es la decisión de alimentarse. Avanzar, abandonar
alimentarme. Capítulo 5, versículo 11. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná, ¿te acuerdas del maná? Que los había sustentado durante 40 años en el desierto, cesó aquel mismo día, cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra. Cesó el día siguiente, perdón. Basta de maná. Ahora van a sembrar, regar, abonar y cosechar, pero tienen una variedad de frutos increíbles. ¿Te acordás los racimos de uva que daba la tierra de Canaán? Los tenían que cargar entre dos, pero tienen que, ustedes, preocuparse en alimentarse. Yo no les doy más de comer. El maná ya está. Queridos hermanos, ¿el maná qué representa? Que San Juan 3:16, el plan de salvación, escuchar un poquito los devocionales el domingo y ya con eso listo, pero vivo a dieta espiritual. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, no pude hablarlos como a maduros en Cristo, sino como a niños. Sois niños todavía y tenéis necesidad de leche. ¿Vos qué harías si estás en el bus y ves el controlador que mientras está cobrando ahí está tomando el biberón? 22 años. ¿Qué le pasa a este? Y así a veces estamos los cristianos con el biberón. Todavía hace años que venimos a la iglesia. Nunca hemos comprado un libro cristiano. No estamos involucrándonos en las clases bíblicas. No estamos estudiando nuestra Biblia. No te digo una hora, porque ni yo, te confieso, a veces tengo una hora para estudiar la Biblia. Pero por lo menos ama la Biblia, aliméntate. No esperes que el pastor lance, como estoy haciendo yo ahora, el baldazo de sermón. Al que le cae, le cae. Hay cosas que Dios quiere decirte a ti en privado que yo no te las puedo decir. Es ese alimento preciso. Es riego por goteo. Acá se tira el balde de agua, pero el riego por goteo es el mejor. La decisión de alimentarme es fundamental antes de comenzar un nuevo proyecto de vida. Así que yo te animo a que vayas por más, ¿sí? Porque Dios quiere que vayas por más, pero no es salir con la emoción de decir, vamos a meterle ñeque, vamos para adelante. No es meterle ñeque ni para adelante, ni emocionarme. Es decir, ok, Señor, es verdad. Estoy en una meseta espiritual. Estoy en un letargo espiritual. Y quiero, Señor, realmente ir por más. En mi matrimonio, en mi empresa, en mi familia, en mi ministerio, en mi pasado, en mis recuerdos. Quiero ir por más. Señor, guíame, muéstrame. Ayúdame, vamos juntos, Señor. Y yo te prometo que si haces eso, vas a poder conquistar tu tierra prometida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero dejar un tiempo solamente de reflexión. Solo un tiempo de reflexión. Yo sé que Dios te habló. Yo sé que Dios te habló. Yo he sentido que el Espíritu de Dios te habló. Ahora es el tiempo en que vos tenés que responderle a Él. Lo que sientas en tu corazón, con tu propio lenguaje, en un minuto, respondele al Señor. Hace un compromiso con el Señor. Pedile perdón al Señor. Humíllate delante del Señor. Y anda por más, porque somos más que vencedores. Amén.